Ahora la palabra el senador Ovidio Salvador Peralta Suárez del Grupo Parlamentario de Morena para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la Ley Federal del Trabajo en materia de trabajo del periodismo. Con su permiso, senadora presidenta. Adelante, por favor. A nombre propio, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto para adicionar el capítulo 18 al título 6 de Trabajos Especiales de la Ley Federal del Trabajo, respecto del trabajo del periodismo. La presente iniciativa tiene como finalidad brindar los elementos jurídicos básicos para el desempeño de esta labor. El reconocer que el ejercicio de esta profesión no tiene los elementos normativos necesarios para la protección de sus derechos laborales por las particularidades que tiene el desempeño de este trabajo. Aún cuando tienen las prerrogativas que la Ley Federal del Trabajo le brinda a cualquier trabajador, por ser una profesión con características especiales, es necesario crear un capítulo en donde se les contemple como trabajadores especiales, al igual que los trabajadores domésticos, de buques o de autotransportes, entre otros. Para poner un ejemplo, el catálogo del salario mínimo profesional únicamente contempla al de reportero como un oficio y no al periodista en sí como una profesión, lo que ya representa una desventaja para este tipo de trabajadores. No obstante, que en el presente año aumentó el salario para el reportero, sigue sin ser un sueldo que permita cubrir las horas que cubre cualquier periodista, donde por lo general los gastos de viáticos los cubren ellos mismos con su sueldo. En algunas ocasiones, el patrón lo registra ante las instancias correspondientes como auxiliar de reportero, auxiliar de redacción, auxiliar corrector o ayudante de reportero o reportero gráfico, aunque en algunas otras por medio del outsourcing también, sin reconocerle su calidad de periodista, lo cual puede conllevar a una reducción salarial y por ende también en sus prestaciones sociales. Cabe señalar que la falta de un instrumento contractual adecuado provoca que sus prestaciones sociales sean nulas o en algunas ocasiones que se ven en la necesidad de alternar con otros trabajos que le permitan proveer a su familia de una canasta básica. Hay periodistas que realizan distintas actividades, desde cubrir la nota, tomar fotografías, redactar, corregir la nota y hasta cuidar la impresión de la publicación. Todo esto por un mismo salario, sin que exista compensación alguna. Atendiendo a lo anterior, es preciso otorgarles prerrogativas laborales especiales, toda vez que las largas jornadas laborales que ejercen las personas que pertenecen a este gremio y la necesidad que tienen de cubrir agendas en días de descanso o incluso, en algunos casos, sin acceso a las necesidades básicas de alimentación. El riesgo de esta profesión es otro factor muy importante que debemos tomar en cuenta para establecer una regulación laboral, para que cuenten con un marco jurídico con mayor protección a sus derechos, adicionando el capítulo 18, Trabajo de Periodismo, a la Ley Federal del Trabajo. Con la presente iniciativa se busca que sus contratos especifiquen el tiempo determinado de la duración laboral, la definición del salario por actividad realizada como periodista, tener una cobertura social por la duración total del contrato, notificación de terminación anticipada de la relación laboral con las prestaciones correspondientes. Es vital que el Estado garantice
una serie de aspiraciones para que los derechos de los comunicadores y periodistas sean efectivos, al igual que en cualquier otra profesión. Aprovecho, senadora presidenta, para presentar igual a esta soberanía un proyecto de decreto para modificar las fracciones quinta y novena del artículo segundo, del artículo 15, la fracción primera del artículo 25, las fracciones primera, segunda, tercera y cuarta y segundo párrafo del artículo 26 de la Ley del Registro Público Vehicular. Desde el 2004 se publicó la Ley del Repube y en 2008 su reglamento. A partir de ese momento entró en funcionamiento el Registro Público Vehicular, el cual es un instrumento de información del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que tiene como propósito otorgar seguridad pública y jurídica a los actos que se realicen con estos vehículos. Derivado de la importancia que representa la seguridad pública para nuestro país, es necesario que todas las normas que coadyuven en este proceso estén debidamente alineadas. En virtud de lo anterior, se debe alinear la ley en comento en varios rubros. La Ley del Repube es una norma administrativa mediante la que se emiten sanciones. Sin embargo, el Registro Público Vehicular forma parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual recientemente pasó a formar parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, por lo que se debe precisar que este es un órgano desconcentrado de esa autoridad para estar en posibilidad de emitir los autos de autoridad debidamente fundamentados. Asimismo, para tener un registro debidamente conformado, es necesario que todos los sujetos obligados por la Ley del Repube estén plenamente identificados, lo que no sucede en el caso de los ensambladores, y también se puede prestar a confusión si están o no obligados a llevar a cabo la inscripción de los vehículos que se ensamblan. Por otro lado, la Ley del Repube determina sin lugar a duda a qué sujetos obligados les corresponde llevar a cabo la inscripción de los vehículos nuevos. Sin embargo, por lo que hace a la inscripción de los vehículos usados, no es específica. Actualmente no lo realizan o lo realizan algunas entidades federativas, de acuerdo con convenios que se han firmado al respecto. Pero al no estar obligados por la ley, no lo hacen de forma metódica o en algunas ocasiones no se realiza. Esta es una parte que considero vital para la conformación de una base de datos que coadyuve en la seguridad pública. Al no estar debidamente integrada, no se puede llevar a cabo las acciones que efectivamente pueden servir como una herramienta a la seguridad pública. Por eso es necesario que las entidades federativas estén obligadas a remitir la información que por el momento remiten de forma intermitente. Aparte de las inscripciones vehiculares que hemos comentado, existe otro tipo de información que contiene la base de datos, como son los registros de diversos avisos, como el del aviso de venta de un vehículo nuevo, aviso de venta de un vehículo usado, aviso de seguros, avisos de gravamen, información igual de relevante para la seguridad pública. Tanto las inscripciones vehiculares como la presentación de avisos tienen plazos establecidos por la ley y en caso de no realizarlos se deben de presentar o aplicar las sanciones correspondientes. Actualmente, la Ley del Repube establece sanciones para no inscripciones, inscripciones extemporáneas y no presentación de avisos, entre otras. Sin embargo, no se contempla la sanción por la presentación de avisos de forma extemporánea. En este sentido, aunque los sujetos obligados tienen un plazo para presentarlos, no existe fundamento jurídico para que en caso de no realizarlos en dichos plazos se les sancione. Esta laguna en la ley, al igual que en las mencionadas de los párrafos anteriores, no contribuye a tener una base que sea con información fidedigna y que el registro público vehicular cumpla ciertamente con su objetivo y sea una herramienta eficaz en el combate a la delincuencia. Finalmente, se propone que para alinear la Ley del Repube a la ley se tiene que determinar el valor de la unidad de medida y actualización. Las sanciones se deben de considerar en unidad de medida y actualización y no en salarios mínimos como están a la fecha.
Por las razones expuestas, se propone llevar a cabo esta modificación de los diversos artículos de la Ley del Registro Público Vehicular. Muchas gracias. ¿Es cuánto? Gracias, senador. La iniciativa relativa a la Ley Federal del Trabajo se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos Segunda. La iniciativa relativa a la Ley del Registro Público Vehicular se turna a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos.